3 golpes secos. Eso fue lo que escuchó Roberto aquella noche en el piso 18. 3 golpes metálicos que resonaron en el edificio vacío como si alguien golpeara una viga de acero con un martillo. El problema es que Roberto era el único ser vivo en esa construcción abandonada desde hacía 6 meses. Lo que vino después lo obligó a renunciar esa misma madrugada y nunca volver a trabajar como vigilante nocturno. Antes de que conozcas lo que Roberto descubrió en ese edificio, necesito que te suscribas a este canal y me cuentes en los comentarios si alguna vez has trabajado en turno nocturno, porque lo que estás a punto de escuchar no son leyendas urbanas ni historias inventadas. Son testimonios reales de guardias de seguridad y despachadores de gasolinera que enfrentaron situaciones que la lógica no puede explicar. Gente común como tú y como yo, que solo intentaba ganarse la vida honradamente y terminó siendo testigo de lo imposible. Roberto había trabajado 5 años como vigilante en distintas obras de construcción en la Ciudad de México. Era un hombre serio, responsable, padre de 3 hijos. Jamás había creído en fantasmas ni en nada paranormal. Para él, los ruidos nocturnos siempre tenían explicaciones racionales. El viento, animales callejeros, la expansión térmica del concreto. Pero esa noche de noviembre del 2022, todo su escepticismo se derrumbó como un castillo de naipes. La construcción estaba ubicada en la Colonia del Valle, un proyecto ambicioso de departamentos de lujo que había quedado detenido por problemas legales entre los inversionistas. 23 pisos de estructura de concreto y acero que se alzaban como un esqueleto gigantesco contra el cielo nocturno de la ciudad. Roberto llegó a su turno a las 10 de la noche, como siempre. Saludó al guardia saliente, un hombre mayor llamado Don Marcos que parecía más pálido de lo normal. Don Marcos le dijo que había sido una noche tranquila, pero algo en su mirada delataba que mentía. Roberto no le dio importancia. Se instaló en la caseta provisional, preparó su termo de café y comenzó su ronda habitual. La primera vuelta siempre era por el perímetro exterior, revisando que las vallas metálicas estuvieran en su lugar y que nadie hubiera intentado colarse. Todo normal. Regresó a la caseta cerca de las 11:30. Fue a la 1 de la mañana cuando escuchó el primer golpe, un sonido metálico profundo que pareció venir de las entrañas del edificio. Roberto levantó la vista de su teléfono celular y prestó atención. Silencio. 5 minutos después, otro golpe, y luego otro. 3 en total, espaciados, deliberados, como si alguien estuviera probando la resistencia de las estructuras metálicas. Roberto tomó su linterna y su radio y decidió investigar. La entrada principal del edificio era un hueco negro que tragaba la luz de su linterna. El haz de luz apenas penetraba unos metros en esa oscuridad densa, casi sólida. Roberto había hecho esa ronda cientos de veces. Conocía cada rincón, cada escalera, cada pasillo. Pero esa noche todo se sentía diferente. El aire estaba más frío de lo normal, y un olor a humedad y óxido invadía el ambiente. Comenzó a subir por las escaleras de emergencia, sus botas resonando en el concreto desnudo. Piso 3, piso 5, piso 8. Nada fuera de lo común, solo el silencio pesado de un edificio muerto. Pero al llegar al piso 12, Roberto se detuvo en seco. Había algo en el aire, una presencia que no podía definir, como cuando sabes que alguien te está mirando aunque no veas a nadie. Se quedó inmóvil durante 1 minuto completo, escuchando, y entonces lo escuchó. Pasos. Pasos lentos, pesados, como de botas de trabajo que venían del piso de arriba. Roberto sintió cómo se le erizaba la piel. Llamó por el radio a la caseta de vigilancia externa, pero solo recibió estática. Apretó los dientes y continuó subiendo. No iba a dejar que el miedo lo paralizara. Había enfrentado a intrusos antes. Había corrido a ladrones. Esto no sería diferente. Pero cuando llegó al piso 13, los pasos se detuvieron. Silencio absoluto nuevamente. Iluminó cada rincón con su linterna. Nada. Solo columnas de concreto, varillas de acero expuestas, sacos de cemento apilados cubiertos de polvo. Estaba a punto de bajar cuando escuchó una voz ronca, masculina, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. La voz susurraba algo que Roberto no pudo entender, palabras arrastradas, como si quien hablara tuviera la boca llena de tierra.
El corazón de Roberto comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Retrocedió lentamente hacia las escaleras, sin dar la espalda al pasillo oscuro, y entonces la vio, una sombra, una forma humana completamente negra que se destacaba incluso contra la oscuridad del edificio. No tenía rasgos, no tenía detalles, solo era una silueta de oscuridad más densa que el resto, y se estaba moviendo hacia él. Roberto no recuerda haber corrido. Su mente simplemente se desconectó y su cuerpo actuó por instinto. Bajó las escaleras de 3 en 3, tropezando, golpeándose contra las paredes, sin importarle nada más que salir de ahí. Cuando llegó a la planta baja, no se detuvo. Corrió hasta la caseta, tomó sus pertenencias y llamó a su supervisor. Le dijo que renunciaba a efectivo inmediato, que no volvería a poner un pie en esa construcción ni aunque le pagaran el doble. Su supervisor intentó convencerlo de que se calmara, que probablemente había sido su imaginación, pero Roberto fue inflexible. Esa misma noche, mientras esperaba que llegara su reemplazo de emergencia, investigó en internet sobre el terreno donde estaba la construcción. Lo que descubrió le heló la sangre. Ese predio había sido, décadas atrás, parte de un panteón clandestino, un lugar donde, durante la década de los 60, se habían encontrado restos humanos sin identificar, víctimas de ajustes de cuentas del crimen organizado. La construcción había removido tierra contaminada, había perturbado lo que debía permanecer en paz. Y ahora alguien reclamaba ese espacio. Roberto nunca volvió. 3 meses después, la obra fue definitivamente cancelada. Los nuevos guardias duraban máximo una semana antes de renunciar. Todos reportaban lo mismo: pasos, voces, sombras que se movían con vida propia. Pero la historia de Roberto no es única. A lo largo y ancho de México existen decenas, quizás cientos de testimonios similares, vigilantes que han visto cosas que no deberían existir. Y entre ellos hay un grupo particularmente vulnerable: los despachadores de gasolinera del turno nocturno, gente que trabaja en la soledad de carreteras desiertas, atendiendo a viajeros que a veces no son completamente humanos. Mariana trabajaba en una gasolinera sobre la carretera federal 150, entre Toluca y Valle de Bravo, un tramo conocido por sus curvas peligrosas y sus frecuentes accidentes. La gasolinera estaba estratégicamente ubicada a mitad de camino, el único punto de abastecimiento en casi 50 kilómetros. Durante el día era un lugar bullicioso, lleno de familias que viajaban a los pueblos mágicos de la región, pero de noche, especialmente entre las 2 y las 5 de la mañana, era un lugar completamente diferente. Mariana había tomado ese turno porque pagaban un 30% más. Necesitaba el dinero para pagar la universidad de su hermano menor. Era una chica valiente, acostumbrada a lidiar con clientes borrachos, camioneros cansados y ocasionales intentos de asalto, pero nada la había preparado para lo que comenzó a experimentar en su tercer mes de trabajo. La primera vez fue una noche de lunes, cerca de las 3 de la mañana. Mariana estaba sola en la estación. El encargado dormitaba en la oficina trasera. Un automóvil antiguo, un Valiant color verde oscuro de finales de los 70, se detuvo frente a las bombas. Mariana salió a atender, linterna en mano. El conductor bajó la ventanilla. Era un hombre de unos 50 años, vestido con ropa formal pasada de moda. Tenía el rostro pálido, casi gris, y unos ojos que parecían no reflejar la luz. El hombre pidió que llenara el tanque y que revisara el aceite. Mariana asintió y comenzó a despachar la gasolina. Mientras lo hacía, notó algo extraño. El automóvil no tenía placas. Los portaplacas estaban vacíos, tanto adelante como atrás. Además, el interior del vehículo olía a humedad, a tierra mojada, como si hubiera estado enterrado. Mariana sintió un escalofrío, pero continuó con su trabajo profesionalmente. Cuando terminó, el hombre le extendió un billete de 100 pesos. Pero cuando Mariana lo tomó, notó que el papel estaba húmedo y frío como hielo. El hombre la miró fijamente y le dijo con voz monótona: «Ten cuidado en la curva del kilómetro 87. Allí nos vemos». Luego arrancó y se perdió en la oscuridad de la carretera. Mariana se quedó paralizada, mirando el billete en su mano. Cuando lo revisó bajo la luz, era un billete auténtico, pero de una serie que había dejado de circular hacía más de 20 años.
Entró corriendo a la oficina y le contó al encargado lo sucedido. El hombre, un señor mayor que llevaba 15 años trabajando ahí, palideció al escuchar la descripción del automóvil y del conductor. Le dijo a Mariana que cerrara todo y que no saliera hasta el amanecer, que lo que acababa de atender no era un cliente normal. Le contó que en 1985 un Valiant verde se había estrellado en la curva del kilómetro 87. El conductor había muerto instantáneamente. Desde entonces, cada cierto tiempo, alguien reportaba haber visto ese automóvil fantasma en la carretera. Mariana pensó que el encargado estaba bromeando, que intentaba asustarla, pero 2 semanas después volvió a suceder. El mismo automóvil, el mismo hombre pálido, la misma advertencia críptica, solo que esta vez el hombre agregó algo: dile a tu hermano que no viaje el viernes. Mariana sintió como si le echaran agua helada por la espalda. Nunca le había contado al encargado que tenía un hermano. Nadie en la gasolinera lo sabía. Esa noche llegó a casa temblando. Le rogó a su hermano que cancelara cualquier viaje que tuviera planeado para el viernes. Él se burló de ella, le dijo que estaba viendo demasiadas películas de terror, pero Mariana fue tan insistente, tan desesperada, que finalmente accedió a quedarse en casa. El viernes por la noche, un autobús que cubría la ruta Toluca-Valle de Bravo se salió del camino exactamente en el kilómetro 87. Murieron 12 personas. El hermano de Mariana debía estar en ese autobús. Después de eso, Mariana renunció. No podía seguir trabajando en un lugar donde la frontera entre los vivos y los muertos era tan delgada. Pero antes de irse, el encargado le confesó algo. Le dijo que la gasolinera estaba construida sobre lo que antes había sido un tramo especialmente peligroso de la carretera, que durante décadas ese lugar había sido conocido como la Curva de la Muerte, que se habían registrado más de 200 accidentes fatales en un radio de 3 kilómetros. Cuando construyeron la gasolinera en los años 90, los trabajadores encontraron restos óseos mientras excavaban para los tanques subterráneos, huesos que nunca fueron reclamados, que nunca fueron identificados. Los enterraron nuevamente y continuaron con la construcción, y desde entonces, los despachadores del turno nocturno reportaban visitas extrañas, clientes que aparecían de la nada, que pagaban con dinero antiguo, que daban advertencias imposibles de conocer. ¿Sigues ahí? Porque lo que viene es aún más perturbador. Si este tipo de historias te atrapan, no olvides darle like a este video y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Porque México está lleno de lugares donde lo paranormal se encuentra con lo cotidiano y necesito que más gente conozca estas verdades incómodas. Alejandro trabajaba como vigilante en un centro comercial en construcción en Monterrey, Nuevo León. Era un proyecto masivo, 5 niveles de comercios, estacionamientos subterráneos, salas de cine. Una inversión de millones de pesos que prometía revitalizar una zona industrial en decadencia. Alejandro era veterano en el oficio, había trabajado en construcciones por más de 12 años. Era un hombre práctico, directo, que no se asustaba fácilmente. Pero en esa obra comenzaron a suceder cosas que ni él podía explicar. Todo empezó cuando los trabajadores comenzaron a excavar los niveles del estacionamiento subterráneo. A medida que profundizaban, empezaron a encontrar objetos extraños, monedas antiguas, fragmentos de cerámica, lo que parecían ser pedazos de estructuras coloniales. Los ingenieros no le dieron importancia. Dijeron que era normal en una ciudad tan antigua como Monterrey encontrar vestigios del pasado. Pero luego encontraron algo diferente. A 7 metros de profundidad, toparon con lo que parecía ser una cripta, una cámara de piedra sellada que no aparecía en ningún mapa histórico. Los trabajadores, curiosos, la abrieron. Dentro había 3 ataúdes de madera podrida. Los restos estaban en mal estado, pero lo que llamó la atención fueron los objetos que los acompañaban. Cruces invertidas, símbolos extraños tallados en las paredes de piedra, lo que parecían ser instrumentos de tortura oxidados. La empresa constructora llamó discretamente a las autoridades. Vinieron arqueólogos del INAH, tomaron fotografías, catalogaron todo, determinaron que probablemente era un entierro clandestino de la época colonial, posiblemente relacionado con la Inquisición o con alguna secta.
Retiraron los restos para estudio y autorizaron continuar con la excavación. Todo parecía estar en orden, hasta que comenzaron los accidentes. Primero fue un trabajador que cayó desde el tercer piso. Sobrevivió de milagro con fractura de columna. Juró que alguien lo había empujado, aunque estaba completamente solo cuando cayó. Luego, un soldador sufrió quemaduras severas cuando su equipo explotó sin razón aparente. Después, una grúa perdió su carga y por centímetros no aplastó a 4 personas. Los ingenieros revisaron todo el equipo. No encontraron fallas mecánicas. Era como si la construcción misma estuviera rechazando ser completada. Alejandro comenzó a notar cosas durante sus rondas nocturnas. Herramientas que aparecían en lugares donde nadie las había dejado. Puertas que se cerraban solas. Luces que se encendían y apagaban sin que nadie tocara los interruptores. Al principio lo atribuyó a fallas eléctricas o a descuidos de los trabajadores, pero una noche todo cambió. Era cerca de las 4 de la mañana, la hora más oscura, cuando la noche está en su punto más profundo antes del amanecer. Alejandro hacía su ronda por el estacionamiento subterráneo. Llevaba una linterna potente y su radio. Los generadores portátiles proveían algo de electricidad, pero grandes áreas permanecían en sombras. Alejandro caminaba entre las columnas de concreto cuando escuchó pasos detrás de él. Se volteó rápidamente, iluminando con su linterna. Nada. Solo las sombras danzantes creadas por su propia luz. Continuó caminando, pero los pasos se reanudaron. Esta vez más cerca, más rápidos. Alejandro se detuvo y gritó: «¿Quién está ahí? Identifíquese». Silencio. Y entonces escuchó voces. No una, sino varias. Susurros que venían de todas direcciones, como si un grupo de personas estuviera murmurando en las sombras. Alejandro sintió pánico por primera vez en su carrera. Corrió hacia la rampa de salida, pero mientras corría, las luces del generador comenzaron a parpadear. En cada parpadeo, en cada destello de oscuridad veía figuras, siluetas humanas que aparecían y desaparecían. Hombres y mujeres vestidos con ropas antiguas, algunos con las manos atadas, otros con rostros desfigurados por el dolor, y todos lo miraban con ojos vacíos, acusadores. Logró salir al nivel del suelo, jadeando, con el corazón a punto de estallar. Llamó a su supervisor y le dijo que algo terrible estaba pasando en el estacionamiento. El supervisor llegó media hora después, con 2 guardias más. Bajaron juntos al estacionamiento. No había nadie, no había voces, no había figuras. Todo estaba en silencio. Pero en el lugar exacto donde habían abierto la cripta, encontraron algo perturbador. Algo, había dibujado símbolos en el piso de concreto fresco, los mismos símbolos que estaban tallados en las paredes de la cripta. Pero el concreto había sido vaciado apenas 2 días antes y nadie había entrado desde entonces. Los símbolos estaban hechos con una sustancia oscura que parecía sangre seca. El supervisor, un hombre duro que había trabajado en construcciones toda su vida, decidió llamar a un sacerdote. El padre Ernesto llegó al día siguiente. Era un hombre mayor, con experiencia en lo que la iglesia llama Ministerio de Liberación. Recorrió toda la construcción, prestando especial atención al estacionamiento subterráneo. Cuando terminó, habló con los directivos de la empresa. Les dijo que el lugar había sido profanado mucho antes de que ellos comenzaran a construir. Que los entierros encontrados no eran simples tumbas, sino sellos, prisiones diseñadas para contener algo oscuro. La empresa, preocupada por los retrasos y los accidentes, autorizó una bendición completa de la obra. El padre Ernesto realizó un ritual que duró 3 días. Bendijo cada rincón, cada columna, cada centímetro de terreno excavado. Roció agua bendita, colocó crucifijos, rezó oraciones en latín. Algunos trabajadores se burlaron. Otros, especialmente los más viejos, participaron con solemnidad. Después del ritual, los accidentes cesaron. Las apariciones terminaron. La construcción se completó sin más incidentes. Pero Alejandro nunca volvió a trabajar como vigilante nocturno. Había visto algo que no podía olvidar. Algo que le había mostrado que el mundo tiene capas de realidad que la mayoría prefiere ignorar. Ahora trabaja en seguridad privada diurna y nunca
Nunca acepta turnos nocturnos. Estas historias pueden parecer increíbles, pero son el pan de cada día para quienes trabajan en la oscuridad. Carlos, otro vigilante, vivió algo similar en Guadalajara. Trabajaba en un edificio de oficinas que antes había sido un hospital psiquiátrico en los años 40. El hospital había cerrado en los 70 tras varios escándalos sobre maltratos a pacientes. Décadas después, un desarrollador inmobiliario compró el terreno y demolió casi todo para construir un moderno complejo de oficinas. Casi todo, porque la estructura principal del antiguo hospital fue preservada por ser considerada patrimonio histórico. Los nuevos pisos se construyeron alrededor de la fachada original. Durante el día, el edificio era un lugar normal, lleno de trabajadores de oficina, ejecutivos, reuniones, pero de noche, cuando Carlos comenzaba su turno, el edificio revelaba su verdadera naturaleza. Los primeros meses, Carlos notó cosas sutiles, ascensores que se detenían solos en el 7º piso, el piso que antes albergaba las celdas de aislamiento del hospital, puertas que vibraban como si alguien las golpeara desde adentro, ruidos de cadenas arrastrándose por los pasillos. Carlos reportó todo a su supervisor, quien le dijo que probablemente eran problemas mecánicos, que el edificio aún se estaba asentando. Pero una noche de diciembre, Carlos estaba haciendo su ronda cuando escuchó risas. Risas de mujer que venían del 7º piso. Subió por las escaleras y encontró todos los pasillos vacíos. Las oficinas estaban cerradas, las luces apagadas, pero las risas continuaban, moviéndose de una oficina a otra como si alguien estuviera jugando a las escondidas. Carlos sintió un frío antinatural. Incluso el vapor de su aliento era visible en el aire. Se acercó a una de las oficinas de donde parecían venir las risas. La puerta estaba entreabierta. La empujó lentamente y lo que vio lo dejó paralizado. Una mujer en bata de hospital, con el cabello largo y enredado, estaba sentada en el escritorio. Balanceaba las piernas como una niña y reía sin parar. Carlos encendió su linterna directamente hacia ella. La mujer volteó a mirarlo y su risa se detuvo abruptamente. Su rostro estaba pálido, con los ojos completamente negros, sin pupila ni iris. Su boca se abrió en una sonrisa imposiblemente amplia, mostrando dientes podridos. Extendió una mano hacia Carlos y susurró: «Ven a jugar». Carlos retrocedió, tropezó con una silla y cayó al piso. Cuando volvió a mirar, la mujer había desaparecido, pero su risa resonaba por todo el piso, mezclándose con otros sonidos, llantos, gritos, súplicas. Carlos corrió escaleras abajo, no se detuvo hasta llegar al vestíbulo principal. Llamó a la policía. Cuando llegaron y revisaron el edificio, no encontraron nada fuera de lo normal. Ninguna mujer, ninguna evidencia de intrusos. Pero Carlos sabía lo que había visto. Renunció esa misma noche. Semanas después, se enteró de que no era el primer guardia que renunciaba por experiencias similares. De hecho, la empresa de seguridad tenía problemas para mantener personal en ese edificio. Investigó en los archivos históricos de la ciudad y descubrió algo escalofriante. En 1963, una paciente del hospital psiquiátrico llamada Mónica había muerto en circunstancias sospechosas en el 7º piso. Su muerte fue catalogada como suicidio, pero varios empleados del hospital de esa época afirmaron que había sido asesinada por un doctor que experimentaba con tratamientos no autorizados. El caso nunca se investigó a fondo. Mónica fue enterrada en una fosa común y olvidada. Ahora, décadas después, su espíritu parecía atrapado en ese lugar, condenada a repetir eternamente sus últimos momentos de terror. Carlos compartió esta información con otros guardias que habían trabajado en el edificio. Todos tenían historias similares. Algunos habían visto a la mujer, otros habían escuchado su risa, otros simplemente sentían una presencia opresiva en el 7º piso. La empresa propietaria del edificio nunca reconoció públicamente estos fenómenos, pero de manera discreta, contrataron a un grupo de investigadores paranormales para que limpiaran el lugar. Los investigadores pasaron 3 noches en el edificio. Documentaron actividad electromagnética anormal, grabaron voces en sus equipos de EVP, captaron figuras en cámaras térmicas. Al final, recomendaron un ritual de liberación. Trajeron a un medium que afirmó poder comunicarse con Mónica. Según ella,
El espíritu de la mujer estaba enojado, atrapado entre mundos porque su muerte había sido violenta e injusta. El médium realizó una ceremonia para ayudar a Mónica a encontrar paz, a cruzar hacia el otro lado. No todos los guardias creyeron que funcionara, pero después de esa noche las apariciones disminuyeron significativamente, aunque algunos aún reportan ocasionalmente escuchar risas lejanas en el 7º piso. Estas experiencias no son exclusivas de guardias en construcciones o edificios. Los despachadores de gasolinera también tienen sus propias historias. Fernando trabajaba en una estación de servicio en la carretera Puebla-Orizaba, en un tramo montañoso conocido por su niebla densa y sus curvas cerradas. La gasolinera estaba abierta 24 horas, pero entre las 2 y las 6 de la mañana Fernando solía estar completamente solo. Una noche de febrero, con niebla tan espesa que apenas se podía ver a 5 metros, un camión de carga se detuvo en la estación. El conductor bajó, un hombre grande con ropa de trabajo sucia y una gorra desgastada. Le pidió a Fernando que llenara el tanque y que le diera café caliente. Fernando preparó el café mientras el diésel fluía hacia el tanque del camión. El conductor se quedó en silencio mirando hacia la niebla con expresión ausente. Fernando intentó hacer conversación, preguntándole hacia dónde se dirigía. El hombre respondió que iba a Veracruz, que llevaba urgencia. Fernando notó algo extraño. El aliento del conductor no creaba vapor en el aire frío. Era una noche helada de montaña, pero el hombre parecía no estar afectado por el frío. Cuando el tanque estuvo lleno, Fernando calculó el total, pero cuando se volvió para cobrarle, el camión había desaparecido completamente. No había sonido de motor arrancando, no había luces alejándose en la niebla, simplemente ya no estaba. Fernando corrió hacia la carretera, buscando con la vista. Nada. La niebla se lo había tragado todo. Regresó a la estación confundido y asustado. Revisó las cámaras de seguridad. Las grabaciones mostraban el camión llegando, al conductor bajando, Fernando despachando el diésel, pero en el momento en que Fernando se volteaba hacia la caja registradora, el camión simplemente desaparecía del cuadro. No se alejaba, no se movía, solo dejaba de existir. Fernando investigó y descubrió que en ese tramo de carretera, 5 años atrás, un camión de carga similar se había desbarrancado durante una noche de niebla. El conductor había muerto instantáneamente. Llevaba urgencia de entregar su carga en Veracruz. Nunca llegó. Y ahora, su espíritu parecía condenado a repetir ese último viaje una y otra vez, deteniéndose en la gasolinera como solía hacer cuando estaba vivo. Hay algo en los trabajos nocturnos que parece atraer estas experiencias. Quizás es la soledad, la oscuridad, el silencio que permite percibir lo que normalmente está oculto. O quizás es que ciertos lugares, ciertos terrenos tienen memorias de violencia, de tragedia, de dolor, y esas memorias se manifiestan cuando menos lo esperamos, recordándonos que el mundo visible es solo una fracción de la realidad total. Patricia trabajaba como despachadora en una gasolinera de Oaxaca, cerca de los límites con Chiapas. Era un lugar remoto, rodeado de selva, donde la civilización parecía terminar y comenzaba algo más antiguo, más salvaje. Patricia había escuchado historias sobre la región, leyendas de brujas, de nahuales, de espíritus que protegían la selva, pero ella era una mujer moderna, educada, que no creía en supersticiones. Hasta que una noche atendió a un cliente que cambió su perspectiva para siempre. Era cerca de las 3 de la mañana cuando un automóvil viejo cubierto de polvo se detuvo frente a las bombas. Del auto bajó un hombre indígena de edad avanzada, vestido con ropa tradicional. Sus ojos eran penetrantes, antiguos, como si hubieran visto siglos pasar. Le pidió a Patricia que llenara el tanque. Mientras Patricia despachaba la gasolina, el hombre le habló en un español mezclado con zapoteco. Le dijo que ella tenía un don, que podía ver más allá del velo. Patricia se rió nerviosamente diciendo que no entendía. El hombre la miró fijamente y señaló hacia la selva que rodeaba la gasolinera. «Ellos te están mirando», dijo. «Los guardianes de esta tierra te están midiendo». Patricia siguió su mirada hacia la oscuridad de la selva y entonces los vio. Ojos, docenas de pares de ojos que brillaban en la oscuridad entre los árboles, pero no eran ojos de animales normales.
Eran demasiado grandes, demasiado brillantes, y estaban a diferentes alturas, como si pertenecieran a seres de diferentes tamaños. Algunos a nivel del suelo, otros a la altura de una persona, otros más arriba, en las copas de los árboles. Patricia sintió terror puro. Quiso gritar, pero su voz no salió. El anciano puso una mano sobre su hombro. «No temas», dijo. «No te harán daño si no profanas su territorio. Pero recuerda siempre que esta tierra no es nuestra. Somos solo invitados». Cuando Patricia volvió a mirar hacia la selva, los ojos habían desaparecido. Se volvió hacia el anciano para preguntarle qué significaba todo eso, pero él también había desaparecido. Su automóvil seguía ahí, pero vacío. Patricia entró en pánico. Buscó dentro del auto, alrededor de la gasolinera. Nada. El hombre simplemente se había desvanecido. Y cuando revisó la caja registradora, el dinero que le había dado tampoco estaba, como si toda la transacción nunca hubiera ocurrido. Desde esa noche Patricia comenzó a ver cosas que antes no veía. Sombras que se movían con propósito propio. Figuras que caminaban por la carretera y desaparecían cuando los autos se acercaban. Voces en idiomas que no conocía, pero que de alguna manera entendía. Habló con los ancianos del pueblo cercano. Ellos le dijeron que la gasolinera estaba construida sobre un camino antiguo, un camino sagrado que los pueblos originarios usaban para ceremonias. Que al construir ahí, habían perturbado el equilibrio natural. Los espíritus guardianes estaban molestos, pero no malignos. Solo querían ser reconocidos, respetados. Patricia comenzó a dejar ofrendas pequeñas en la orilla de la selva. Frutas, flores, agua limpia, y las apariciones disminuyeron. Los ojos en la oscuridad ya no la miraban con hostilidad, sino con curiosidad, incluso con algo parecido a la aceptación. Aprendió que no todo lo paranormal es malévolo. A veces, simplemente es diferente, antiguo. Parte de un orden que existía mucho antes que nosotros y que continuará existiendo mucho después. Hay un patrón en todas estas historias. Lugares donde se ha derramado sangre, donde ha habido sufrimiento, donde la muerte ha sido violenta o injusta. Estos lugares retienen energía, se convierten en ventanas entre mundos. Y quienes trabajan en la oscuridad, en la soledad de la noche, se convierten en testigos involuntarios de estas intersecciones entre lo natural y lo sobrenatural. Miguel, un guardia de seguridad en Querétaro, trabajaba en un almacén que anteriormente había sido una prisión en el siglo XIX. La prisión había sido demolida en los años 50, pero los cimientos permanecieron. El almacén moderno se construyó directamente sobre esos cimientos. Miguel no sabía la historia del lugar cuando aceptó el trabajo. Solo sabía que pagaban bien y que el turno nocturno le permitía estudiar durante el día. Pero desde su primera noche, notó algo extraño. Había un pasillo en particular, el pasillo norte del almacén, donde siempre hacía frío. No importaba si era verano y afuera hubiera 30 grados, ese pasillo siempre estaba helado. Además, las luces de ese pasillo parpadeaban constantemente. Los electricistas las habían revisado múltiples veces sin encontrar ningún problema. Una noche, Miguel estaba haciendo su ronda cuando escuchó cadenas. El sonido inconfundible de cadenas de hierro siendo arrastradas por el piso de concreto. Venía del pasillo norte. Miguel se acercó con cautela, con su linterna en alto y su radio lista para pedir refuerzos. Pero cuando llegó al pasillo no había nadie, solo el sonido. Cada vez más fuerte, cada vez más cerca, y entonces lo vio. Una figura translúcida de un hombre con grilletes en los pies y las manos. El hombre caminaba lentamente por el pasillo, arrastrando las cadenas, con la cabeza gacha. Su ropa era harapienta, de otra época. Miguel se quedó petrificado, incapaz de moverse o hablar. La figura pasó a centímetros de él. Tan real que Miguel podía ver los detalles de la ropa rasgada, las marcas de latigazos en la espalda del espectro. La figura llegó al final del pasillo y simplemente se desvaneció, atravesando la pared. El sonido de las cadenas se detuvo abruptamente. Miguel se quedó ahí durante varios minutos, tratando de procesar lo que había visto. Eventualmente regresó a su caseta y comenzó a investigar la historia del lugar. Lo que descubrió le confirmó que no había estado alucinando.
La antigua prisión había sido notoria por su brutalidad. Los prisioneros eran encadenados y forzados a trabajos inhumanos. Muchos morían de enfermedades, hambre o castigos excesivos. El pasillo norte del almacén correspondía exactamente con donde habían estado las celdas de máxima seguridad. Ahí era donde encerraban a los condenados a muerte, donde pasaban sus últimos días antes de la ejecución. Miguel decidió quedarse en el trabajo a pesar de lo que había visto. Necesitaba el dinero, pero estableció algunas reglas personales. Nunca entraba al pasillo norte después de medianoche. Siempre llevaba una medalla de San Benito que su abuela le había dado, y cada vez que sentía presencias, rezaba en voz baja. No oraciones elaboradas, solo palabras simples pidiendo paz para las almas atrapadas. Con el tiempo, las apariciones se volvieron menos frecuentes para Miguel, como si los espíritus hubieran entendido que él no era una amenaza, que respetaba su espacio. Pero nuevos guardias que entraban a trabajar sin conocer la historia inevitablemente tenían experiencias aterradoras. Muchos renunciaban después de 1 o 2 noches. Miguel intentaba advertirles, prepararlos, pero algunos simplemente no podían manejar la realidad de trabajar en un lugar marcado por tanto sufrimiento pasado. Estas historias nos muestran algo importante. El mundo no es solo lo que vemos durante el día, bajo la luz del sol. Hay capas de realidad que solo se revelan en la oscuridad, en el silencio, cuando estamos solos y vulnerables. Los vigilantes nocturnos y los despachadores de gasolineras son los centinelas involuntarios de estas fronteras. Son quienes mantienen la vigilia mientras el resto del mundo duerme, enfrentando solos aquello que la mayoría nunca verá. Y quizás eso es lo más aterrador. No que existan fantasmas o espíritus, sino que están ahí todo el tiempo, compartiendo el espacio con nosotros. La única diferencia es que la mayoría de la gente nunca se queda lo suficientemente quieta, lo suficientemente sola como para notarlos. Pero los guardias nocturnos no tienen esa opción. Su trabajo es precisamente estar ahí, en la quietud, en la oscuridad, en el silencio. Y en ese silencio, escuchan lo que otros no pueden escuchar. Roberto nunca volvió a trabajar como vigilante. Carlos dejó la seguridad nocturna para siempre. Mariana cambió de carrera completamente. Alejandro solo acepta turnos diurnos. Patricia sigue en su gasolinera, pero ahora entiende que no está sola, que comparte ese espacio con algo más antiguo que ella. Miguel continúa su trabajo, armado con oraciones y respeto por los muertos. Todos ellos aprendieron la misma lección. Hay lugares donde el pasado nunca muere completamente, donde el sufrimiento deja marcas tan profundas que trascienden el tiempo, y alguien tiene que ser testigo de eso. Alguien tiene que recordar que debajo del concreto, debajo del asfalto, debajo de nuestras construcciones modernas, hay historias de dolor, de injusticia, de vidas truncadas, y esas historias no permanecen silenciosas, esperan en la oscuridad. Esperan a alguien que pueda escucharlas. La próxima vez que veas a un guardia de seguridad haciendo su ronda nocturna o a un despachador de gasolinera solo en una carretera desierta, recuerda que ellos ven cosas que tú no ves, que enfrentan realidades que la mayoría prefiere negar. Son los guardianes silenciosos de las fronteras entre mundos, los testigos de lo imposible, los que mantienen la vigilia mientras nosotros dormimos tranquilamente en nuestras camas. Y si alguna vez tienes que trabajar de noche, solo, en un lugar con historia, recuerda esto. No todos los que están ahí pertenecen al presente. Algunos están atrapados en bucles temporales, repitiendo sus últimos momentos eternamente. Otros simplemente no pueden soltar el lugar donde sufrieron o murieron. Y unos pocos, muy pocos, están ahí por razones que no podemos comprender. Lo único que podemos hacer es respetarlos, reconocer su existencia y seguir adelante con nuestro trabajo, porque al final del día, o más bien, al final de la noche, todos tenemos que ganarnos la vida. Algunos simplemente tienen que hacerlo compartiendo su espacio de trabajo con los muertos, y esa es la verdad más aterradora de todas.